Bienvenida, Laura, un placer Gracias, tenerte acá. gracias, gracias. Una cosa, no es licenciada en Ciencias de la Comunicación, De de educación. la educación, sí, 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 ahí está. No, re bien, re contenta acá. Estamos las dos muy veraniegas, o sea, calor en todos lados. Acá es Contanos invierno, dónde están, porque te vemos en un lugar espectacular. yo estoy en Miami, pero acá es invierno, aunque no es invierno para los uruguayos, porque el invierno de acá no es como el invierno allá, así que mucho calor, ¿viste? Hay algunos días fríos, pero sería como un otoño de Uruguay, así que divino. ¡Qué invierno! Sí. Fabuloso. Bueno, ya nos comentábamos mientras leíamos resumidamente tu biografía. ¿De dónde surge esta vocación de la lectura de La borra del café? Imaginamos y ya decíamos que tiene que ver con una herencia de una tradición armenia. Sí, o sea, yo la verdad que nunca en mi vida me dediqué a nada de cartas ni nada, ni nunca me interesó mucho nada de eso. Como vos decías, yo siempre me dediqué a la educación, trabajé muchos años en el colegio Narcesian, bueno, como maestra pasé por todos los años. No era una cosa que me interesaba a mí la lectura del café. Obviamente, como toda familia armenia, en la sobremesa, viste que, bueno, ¿qué les voy a aplicar? Tomamos el café y siempre hay uno como jugando que mira, pero no era que a mí yo decía cuando ya era grande que era la borra de café, no, cero. Pero un día yo, cuando yo tenía, ponerle más o menos 28, 29 años, empecé a hacer todo un trabajo interno en talleres que yo participaba, bueno, como simple participante, talleres para ampliación de la conciencia, o sea, para saber más de mí misma, ¿verdad? Eran talleres que te quedabas como muy expuesta porque tenías que quedarte como al desnudo de tus emociones frente a otras personas. Yo lo hice para mí, para aprender más de mí, pero yo creo que lo que pasó es que empecé a ver al otro. Al verte a Ujú. vos mismo, empezás a verlo al otro. Entonces un día yo tenía el colegio, después que dejé el Narcesian, yo abrí mi propio colegio, como decías vos, y un día era el cumpleaños de mi papá, entonces que falleció hace, bueno, un mes Ujú. y medio más o menos, y entonces voy al cumpleaños de mi papá y llega una de mis hermanas, no voy a nombrarla para no dejarla pegada, pero bueno, llega una de mis hermanas, llega con un novio nuevo, ¿verdad? Un novio que nadie conocía, un novio no armenio. Entonces llega, yo ahí soy la directora de colegio, la que trabajó en el social y la que tiene un colegio, un colegio suyo, ¿verdad? Nada que ver con la borra de café. Entonces llega y estábamos tomando ese café porque le servimos el café y él me dice estas palabras que nunca me voy a olvidar. Me dice a mí, ¿no me lees el café? Y yo digo, pero ¿por qué? O sea, pensé, ¿por qué me dice a mí si yo no tengo nada que ver? Pero dije, bueno, voy a, voy a ver, voy a ver. Entonces agarré, lo miro, la taza, y esto es lo que veo. Veo un hombre que está agarrando un bebé y atrás hay una mujer que lo está abrazando a los dos. Entonces yo le digo esto, le digo a esto a él y a mi hermana. ¿Y qué pasó? Ellos se emocionaron. Yo vi que ocurrió una cosa como una emoción y todos nos quedamos callados y yo dije, wow, acá está pasando algo, porque yo lo vi eso, ¿viste? Entonces, bueno, después terminó pasando eso en la vida de mi hermana. Entonces, yo lo que entendí es que ahí había un canal de comunicación que yo no había visto nunca y me interesó practicarlo. Entonces, pero la verdad que no pensaba dedicarme a esto. Lo practicaba como, bueno, a ver qué interesante esto. Entonces, ponele, yo tenía un colegio, yo era directora de un colegio, no tenía tiempo para estar. O sea, la editora del colegio es, viene el padre, se queja, él se pone contento, o sea, todos, los maestros, los niños, se rompió algo, no estás con eso. Pero empecé a practicar y un día ocurrió que a veces las cosas de la vida te pasa que vos no tomás una decisión consciente y la vida la toma por vos, es que me fundo. Tenía el colegio y me fundí, me quedé en la ruina total. Entonces, en ese momento yo dije, yo sé leer la borra de café y empecé a practicarlo. Y después de eso nunca más paré. O sea, después un día me llamaron de Buen Día Uruguay, estuve 7 años, tenía un segmento que se llamaba Un Famoso, un Café, bueno, y ahí es como que se expandió muchísimo porque me hice muy conocida con eso. Entonces, empecé a poder vivir de eso, porque tampoco es una cosa que voy a decir, esta mujer vive de leer la borra de café, sí, es una locura, pero bueno, es como que la suerte, cuando vos estás como muy de corazón en lo tuyo, te acompaña, digamos así, ¿no? Así fue como, nunca, Me quedé nunca me erizada imaginé. con la historia y veía también la cara de Sosé. Sí, estoy muy atenta a escucharte porque es Sí, impactante la historia, la sí, verdad Esto sí, que fue sí. realmente la pregunta de este novio en su momento de tu hermana, fue como realmente de la nada, te De la sorprendió. nada. Es que no sé por qué me lo dijo a mí, porque recién me conocía, yo no tenía nada que ver con eso, no tenía nada que ver. No sé por qué él me lo dijo a mí, pero esa fue la primera vez que yo leí un café. Y entonces fue impactante para mí eso, pero lo tomé como, wow, ¿y esto qué está pasando? Yo teniendo en cuenta que yo estoy haciendo todo un trabajo de apertura interna en el cual me daba cuenta que no solamente somos materia, sino que somos Ujú. más que el cuerpo. Entonces es mucho la mente y el espíritu como tu ser, ¿verdad?
Entonces, yo recién empezaba a entenderlo en mí y empezaba a poder ver al otro, verlo en el sentido que todos tenemos como un personaje con el que nos cubrimos, ¿verdad? Entonces, es como que el café te permite ver a la persona en desnudo, al desnudo, ¿no? Nosotras justamente algo que te queríamos preguntar es si en el momento que vos haces la lectura de la borra, visualizás en imágenes el mensaje que le comunicas al otro. ¿Esto es lo que nos decías que te pasó en esa oportunidad y es lo que pasa? ¿Cómo funciona? En ese caso, no, yo no estaba mirando al otro, o sea, la verdad que miré más el café. Pero esa pregunta es muy buena. Yo ahora justo estoy empezando, yo hace años que hago talleres, viste, de la lectura de la borra café. Ahora estoy empezando uno que es online, que ya lo hice el año pasado, que la gente que quiera puede escribirme en mi Instagram, borra del café, donde explico todo esto. Yo esto llegué a la conclusión después de mucho tiempo, ¿no? Yo primero pensaba, uy, los dibujos me dicen todo, pero después me di cuenta que cuando yo veo a la persona, ya veo yo cosas, pero no es que veo algo por acá, me explico, no es que estoy viendo, uy, le va a pasar algo. Yo ya vi porque en realidad somos todos energía y lo que leo es la energía del otro. Vos también la sabes leer, capaz que vos le pones más duda a lo que estás viendo porque no te dedicas a esto, pero yo estoy como muy entrenada, entonces no dudo de lo que veo, yo lo veo y yo sé que es así, ¿viste? Wow. Muchas veces viene la persona y yo ya sé a qué viene, o sea, aunque no me lo diga, yo sé a qué viene, porque la lectura de la borra de café para mí es una disciplina que no comienza a partir de una pregunta. La persona no tiene que preguntar nada, soy yo la que le tengo que hablar. Después, si quiere, pregunta. Entonces, yo veo cosas de la persona, a veces las veo, las entiendo, cuando me escribe un mensaje, ya me doy cuenta, pero no sé explicártelo cómo. Yo eso en el taller que yo doy, yo explico todo lo que sé, pero no puedo explicarte cómo yo veo las cosas, porque es algo intuitivo y es solo mío, no te lo puedo compartir, porque no sé ni cómo llega a mí. Pero yo utilizo como mapa de ruta, o sea, como que fuera como un paso a paso de lo que voy a contar, las imágenes que aparecen en el café. O sea, yo ya vi, pero utilizo, vi esto, así que voy a empezar por acá, por allá, porque en definitiva lo que tengo que contar es una historia que a la persona le llegue, y siempre explico que no es una adivinación, ¿viste? Es mucho más que una adivinación, es como mostrar un enfoque que a la persona le permita cambiar su realidad y su futuro, porque no hay un solo futuro Las, y no im- hay una sola realidad. las imágenes son literales, porque vos contabas que, por ejemplo, con el novio de tu hermana viste a un bebé, pero ¿suele pasar eso o es más o menos también tenés que tener bastante la imaginación y la cabeza bastante abierta? Porque por lo que veo esto es como un don muy Es interno un don, que, es que un tiene don, cada uno, que tiene que es saber un don. aprovechar. O sea, en el caso ese que fue mi primera vez, yo en realidad, yo lo que miré fue el dibujo, pero cuando se lo dije, lo miré a él y conecté mucho con él porque él se emocionó. Entonces, esas imágenes, como estos son símbolos, o sea, a mí no me dice, por ejemplo, con letras, a José le pasa tal cosa. Por ejemplo, capaz que te veo en una imagen que tenés un cuchillo en la mano. No lo voy a interpretar como que vas a matar a alguien, sino como que querés cortar algo. Por eso, lo literal depende de la imagen. Por ejemplo, si sos una mujer de 60 años y apareces con una semilla en tu útero, ¿verdad? No lo voy a asociar a embarazo, porque a los 60 años no vas a quedar embarazada, pero sí que te estás gestando un proyecto en vos que es muy íntimo y que lo querés sacar a luz. Por eso todo depende, por eso yo enseño esto en el taller, no es todo literal, a veces sí es literal. Por ejemplo, me acuerdo me vino ahora, ¿no? Un día me acuerdo que le leí el café a una mujer que ella aparecía en una orilla y como que tenía que cruzar otra orilla. Entonces veo que hay una canoa y que ella tiene que subirse e irse corriendo para la otra orilla. Obviamente que no existía la canoa en el mundo real, Lo que quiere decir es tomátela de ahí. Era una situación con un hombre que no daba ni para discutir ni para nada. Agarrar la canoa, no preguntes, era como que fuera Pocahontas, me acuerdo. Tomátelas de ahí, no preguntes, no aclares nada, andate. Son símbolos, ¿verdad? El punto es saber interpretar los símbolos. Y también a veces a veces un consultante como más básico en el sentido no de su inteligencia, porque no hablo de la inteligencia intelectual, porque puede ser un gran médico y no tener como un concepto más simbólico de las cosas, ¿viste? Porque incluso cuando la persona tiene más conocimientos, es más racional y a veces cuesta un poquito llegar a lo profundo de lo simbólico. A veces es literal y a veces no, depende. Eso tiene que ir viendo uno, lo va viendo, ¿no? Está clarísimo. Decías que es un don que te llega. ¿Lo puede hacer cualquiera o realmente es como que hay personas indicadas para eso? ¿Se puede aprender y se puede llegar a leer la borra o no? Bueno, hace años que hago los talleres, lo hago en Claro. grupo, en persona y lo hago a distancia.
Lo que yo veo que más logro, lo que más se logra, es una técnica difícil, porque por ejemplo el tarot, creo que vos te comprás una caja de cartas y te dice las instrucciones, tal carta quiere decir tal cosa, la torre, el colgado es así. Más la Claro, intuición, por eso, o sea, por ejemplo, no cualquier tarotista puede ser bueno, porque es como, por ejemplo, un médico, yo no voy a todos los médicos, capaz que iría a uno que yo tenga un feeling, porque veo cómo interpreta mi enfermedad, por ejemplo. Entonces, es un don y cualquiera lo puede empezar a practicar. Es un arte de hablar, es un arte de hablar, de interpretar, de llegar a ver a la persona. Pero, digamos, hay algunos dibujos que se repiten. No es una cosa fácil de hacer. En el taller, lo que yo siento que logro es que cuando empezás el taller, capaz que vos me estás diciendo, ay, estoy viendo un perro y también veo un sol y una montaña. Sí, pero ¿y qué quiere decir eso si todo separado? O sea, si yo te viera a una consulta, vos me decís un perro, un gato y un sol, no me está diciendo nada, ¿no? Entonces, lo que te enseño en el taller es que aprendas a encontrarle un significado a eso y que confíes en lo que vos estás viendo, porque lo que pasa es, che, le diré esto, ay, a Romina recién ni la conozco, ¿qué le voy a decir a Romina? Nada que ver, este bolazo le voy a decir, ay, no, no, nada que ver, no, 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 no. Eso arruina todo, ¿viste? Por eso es un arte de confiar muchísimo en lo que estás viendo, que es tu intuición. Eso lleva tiempo, eso lleva años, lleva práctica, ¿entendés? Por eso, o sea, lo puede hacer cualquiera, pero lleva práctica. Y cuanto más uno profundice en su conocimiento personal, el lector, mejor es la lectura. O sea, y de hay parte diferentes de niveles. la persona que se somete a tomarse el Ay, café, que se somete, que horrible. ¿fue mucho? Que se somete es como, uy, que se presta, que ¿Qué se se presta, presta? Bueno, que se presta. eso ya hablará de mí. Ya te no, que se somete, Romina no lo hace ni No me loca. analices, Laura. Que se somete, Romina no se lee café ni loca. No, nunca me lo leí, pero honestamente, Ah, no por no querer hacerlo. ¿Sabes lo que me pasa? Acá peco como Armenia, pero no me gusta el café. sí, claro. No, no tomo. Lo que te iba a preguntar era, de parte de la persona que se presta a tomarse el café y a que le lean la borra, ¿cómo tiene que estar uno predispuesto para eso? Bueno, mira, yo tengo dos maneras hago dos lecturas, una en persona y otra a distancia. Ahora, por ejemplo, Ujú. todas las lecturas las hago a distancia. La diferencia es que la persona tiene que prepararse el café según las instrucciones que yo le voy a mandar. Me manda las fotos y yo se lo leo. La persona siempre está nerviosa. porque, porque es como que, imagínate, si yo voy a una consulta contigo y yo sé que vas a decirme algo de mí, aunque yo esté relajada, cuando vayas jijijaja, cuando me siento ahí y tomo el café, voy a empezar, ay, ¿qué me dirá? Ay, no me dirá algo que tengo miedo que me diga. Y si me dice eso que yo ya sé que tengo que hacer, no quiero saber, no quiero saberlo, por ejemplo, ¿no? Siempre la persona tiene cierta tensión, por eso es muy bueno grabar la consulta, porque luego, ponele a la semana, lo escuchás más relajada y te entran más cosas, entendés más cosas. La persona tiene que venir relajada y no dejarse sugestionar, pero esto es muy difícil, te lo digo, pero es muy difícil porque yo hago todo, cuando empieza la consulta, yo hago todo como un contrato verbal donde explico, no tomes esto, Romina, como una adivinación, porque el futuro cambia todo el tiempo y no hay un solo futuro. Pero vos vas a decir, Laura, me pasó lo que me dijiste y no me pasó tal cosa. O sea, seguís pensando que es una adivinación, ¿entendés? Entonces, la persona tiene que estar Hay relajada, que sugestionarse, claro. pero es difícil eso que estoy diciéndote. Es muy difícil. Entonces, ¿qué hago Sí. yo? Cuando la persona viene y toma el café, cuando es en persona, le doy las indicaciones de cómo tomar el café y después la dejo sola, porque así se va como calmando, relajando. Después vengo yo cuando se calmó y hago la lectura. Cuando es a distancia, ni siquiera hace falta eso porque la persona está en su casa y yo estoy acá, en otro lugar. Entonces la persona ya se va relajando y tiene más tiempo porque va escuchando el audio, se calma, me pregunta, vamos hablando, ¿verdad? Pero siempre todo el mundo está con cierta cosita, ¿viste? Laura, esto es muy común en la tradición armenia. Seguro siempre que hablas de la lectura de la borra del café lo asocian a algún armenio. En América del Sur, ¿cómo es? ¿Tenés colegas que no pertenecen a la comunidad armenia, por ejemplo, que leen leen la borra del café? O sea, yo las personas que conozco, o sea, de oída, ¿no? Conozco una persona que es Karina, que la conozco, que vivía en el barrio de Ensayado, que es por donde vivían mis padres. Conozco de oídas uno que Sí. se llama David, pero nunca lo vi en persona. Un día me encantaría conocerlo. Pero Conozco algunas todos personas, armenios.
Sí, casi todos son armenios. Mi tía, que vive en Buenos Aires, la madre de Bebeco, mi tía Sí, querida, se dedica a esto en Buenos Aires. sí. Yo creo que lo que pasa conmigo es como que lo hice más conocido porque como al salir en la televisión mucho tiempo y viajar por el mundo, me hacen notas y eso, entonces es como que fuera, como que soy capaz que soy, me animo a decirme que soy un referente porque saqué un libro con respecto a este tema. Entonces, de alguna manera, pero Eso te iba a decir. o sea, yo lo hice muy conocido. O sea, si alguien va a buscar de la borra de café, digamos, por ejemplo, yo estoy acá en Miami, me hacen notas, ¿entendés? Entonces, porque es algo diferente y no hay mucha gente. Yo lo enseño también, no es una persona, no es algo común de hacer. Pero sé que lo veo que es muy común que lo hagamos los armenios. No sé por qué, pero casi siempre son armenios lo que lo hacemos. Ahora que yo di talleres, algunas personas también lo hacen, no sé si se dedican a full o lo hacen como una práctica así como chiviando, pero bueno, casi todos somos armenios lo que lo hacemos, pero todos tenemos, yo me imagino que cada uno tiene su estilo. Es lo mismo, o sea, capaz que a vos te gusta cómo lo leo yo y a otra persona le gusta cómo lo lee otra persona. A mí no me Ujú. gusta leerlo como una adivinación. Yo siempre explico, me gusta como que la sesión sea una sesión en la que la persona se sienta empoderada de que puede siempre cambiar las cosas si es consciente de dónde está trabada. Todo cambia todo el tiempo. Sí está todo escrito, sí. Imagínate que hay infinitos futuros, infinitos destinos, cada uno está escrito. Pero yo puedo saltar a otro si soy consciente de cuál es mi sombra, de cuál es mi traba. Si no, estoy como inconsciente, me pasan las mismas cosas. Pero imagínate que haya variedades de sosé, porque capaz hay una sosé que es bailarina de ballet, capaz hay una sosé que es médica no sé en dónde. Hay una variedad. Vos elegís conscientemente, en lo posible, a cuál querés, en qué historia querés estar. Entonces, mi Y idea es medio que la empoderar. lectura, ahí ¿Y qué está, me y como decías? una guía también te puede servir, porque como bien lo Es una decís, guía. después lo grabás, lo escuchás, y eso te puede servir como una vida paralela junto a la tuya para ir Sí, guiándote a en tus veces, decisiones. a Sí. veces para mí, a veces no, y yo he hecho muchos años de terapia, o sea, no estoy en contra de eso, pero yo a veces siento que lo que aparece en una sesión es tan intenso y tan fuerte que es como que fueran lo que te lleva 6 meses de terapia ver en un momento, porque, o sea, yo no voy a tener filtro, o sea, yo voy a decirle todo de una, entonces la persona conecta con cuál es su conflicto interno. El conflicto no es no tengo novio, no tengo plata, no me sale el trabajo. Ese es el resultado. El conflicto es una cosa que es cuál es tu cosa interna, qué te decís que no entras a ese futuro que vos querés. Por eso es una técnica súper profunda, o por lo menos como yo la hago, va hacia el conflicto verdadero, que es lo que genera la realidad, lo que es tu realidad. Bien, Contanos entonces como, sobre Corazón de Café, el libro que mencionabas, contando tu trayectoria y demás. bueno, en el libro Corazón de Café resulta que yo ahora no lo estoy haciendo porque estoy acá más en Miami, pero durante muchos años hice temporada en La Barra y en José Ignacio, hasta hace 2 años, o sea, todo el verano me la pasaba allá, que es otro público, otro tipo de gente que accedes a otras realidades, ¿verdad? Entonces me acuerdo que un día yo atendía a una mujer en un lugar que era una mujer como que su look era muy sencillo, como una señora que hacía los mandados, no era típico el estereotipo de la punta esteña, vamos a llamarle, ¿no? Para explicarlo así, sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Pero para que la gente se imagine. Entonces yo le leo el café y le aparece algo que tiene que ver con un amor prohibido, un amor con un chico que tendría, o sea, era como que fuera un amigo de su hijo, ¿verdad? Y ella era casada. Yo quedé tan impactada con la historia y con los dibujos que se formaron que yo dije, no, yo acá, porque esto es como las cosas que yo me entero, o sea, los secretos que yo sé, las cosas que yo me entero y que vuelcan en mí, que es de mucha confianza, es como el teleteatro es nada al lado de lo que yo veo, ¿entendés? Porque te das cuenta que nada es imposible y que pasa de todo en la vida, si uno se lo permite. Yo dije, yo tengo que empezar a contar historias. Entonces me costó mucho porque no es tan fácil contar las historias, porque es el dibujo, la foto del café y o sea, tiene que ser como el texto que voy a escribir tiene que estar apoyado en esa imagen de ese café de esa persona. Entonces no es tan fácil, ¿viste? Y encontré 10 historias, armé 10 historias, había muchos más, pero las que pude escribir bien, que me quedaron bien, muchas son de lo armenio. Por ejemplo, hay una que se llama, que tiene que ver, yo como fui mucho tiempo maestra de colegio armenio, imagínate que me sé todos los cuentos armenios, me sé todas las tradiciones, me sé todo porque lo enseñaba a los niños. Y me encantaba mucho la ópera Nush, ¿viste? Bueno, no sé si los oyentes la deben saber, que es como una historia trágica, ¿viste? Como un Romeo y Julieta. Entonces hay una historia que tiene que ver con el derviche, que el derviche
era ese hombre que era como un pordiosero, pero que adivinaba la suerte, y le golpeaba la puerta a la madre de Anush cuando era chiquita y le pidió como que le diera plata, que él le iba a decir como algo, como unas palabras. Ella lo mandó al diablo. Entonces el derviche la maldijo a Anush. Dijo, cuando tu hija sea grande, una maldición va a caer. No sé si sabes la historia, pero es toda una ópera que es muy linda. Entonces, por ejemplo, todas las interpretaciones están empapadas de las tradiciones armenias porque yo nací en eso y trabajé años en el colegio. Entonces, es imposible que no pueda asociar a eso. Entonces, el derviche es esa cosa fea que viene a tu puerta, es aquel miedo que tenés en tu puerta de que algo malo vaya a pasar. El derviche representa eso, ¿viste? Y después termina pasando. De tanto miedo que tenés, de tanto miedo termina pasando, porque la historia de Anush terminó re mal. Entonces, hay una historia de amor que tiene que ver, habla del derviche y habla de la ópera Anush. Hay otra que, el libro lo hice en el 2010, no es de ahora. Hay una historia que es como, hay una montaña y hay un hombre escalando la montaña hasta llegar a la cima. Y yo, en ese momento, cuando leí el libro, me acuerdo que habían ido por primera vez un grupo de armenios, de jóvenes armenios, y habían escalado el Ararat y pusieron la bandera de Artsaj. Mirá todo lo que está pasando ahora. Y esto fue en el 2010, y me emocionó tanto que yo en esa historia cuento la historia de que el escalador, el que busca la cima, no tiene que mirar cuánto le falta, cuánto llega. No tiene que mirar cuánto le falta por llegar. Tiene que estar siempre mirando a lo que quiere llegar, no por dónde va. Tiene que estar mirando la meta. Entonces, porque arriba había como un ave en el café, ¿no? Entonces yo en la historia pongo la foto de unos jóvenes armenios, no me acuerdo dónde eran, que ponen la bandera de Artsaj en la cima del Ararat. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que era de ellos, que el Ararat era de ellos. Entonces, no puedo evitar que todo lo que yo hago y digo está empapado en lo armenio, porque en mi vida es así, es imposible. O sea, años y años embebida en eso. Y al trabajar como maestra, yo les contaba a los niños las historias en armenio de la cultura armenia, ¿no? Entonces, está empapado de lo armenio mi libro. Empieza contando que cuando yo era chica, yo le veía a mi abuelo materno, Abedís, que yo no entendía, tenía como un tajo en la cabeza. Bueno, mi primo Bebeco te puede contar porque es nuestro abuelo en común. Mi abuelo tenía como una raya hundida en la cabeza. Y yo, ¿qué es esto? Bueno, y me contaron que cuando fue el genocidio, él empezó a correr y vino un turco y le dio un hachazo en la cabeza, pero mi abuelo no murió, era la hendidura del hacha. Entonces la hermana de él lo encontró entre los muertos, te la hago corta, pero todos los años tenemos historias así, y agarró sebo de animal, lo derritió y le cerró la herida. Y mi abuelo sobrevivió. Pero todo el tiempo mi mente infantil no me daba para entender qué era lo que tenía. Él tenía como el filo del hacha, así, increíble, ¿no? Bueno, si mis tías me están mirando, ahí se van a acordar de todo esto. Pensaba mientras te escuchaba que en realidad, claro, decías que está todo empapado de lo armenio porque es lo que vos sos, y en realidad una trabaja con lo que es, ¿no? Para un trabajo así, digo, trabajás con el otro, pero con tus herramientas, con tu información, y bueno, por eso queda de esta forma tan presente. Laura, antes de terminar, que estamos con poco tiempo, contanos cómo es el tema de la lectura a distancia, por si tenemos oyentes interesados, y si querés recordarnos una vez más el tema de los talleres para que se te pueda contactar. Bueno, las lecturas a distancia, porque por ahora no estoy en Uruguay, me tienen que mandar un WhatsApp al 094-334400, o lo más fácil es que me sigan en Instagram, Borra del Café. De hecho, aprovechen que hay un sorteo ahora por el Día de los Enamorados, ¿verdad? Me tienen que seguir y me mandan un mensaje privado y yo les explico cómo es. Pero la principal diferencia es que se van a preparar el café ellos según mis instrucciones, van a mandarme las fotos, yo las voy a mirar, le voy a pedir una foto de la persona y su edad, y hacemos una cita vía WhatsApp que dura lo mismo que una consulta en persona, que es como 1 hora, y es súper intensa. Y los talleres ya empezaron, son por Zoom, por ejemplo, si vos estás en el taller, es Romina y yo solas, y tenés que conseguir un conejillo de indias al que le leas el café, pues yo te voy a ir enseñando a través de Zoom, porque es una clase práctica, no es que yo te voy a decir, y ahora, bla, 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 porque no vas a aprender así. ¿Ah? Son 4 clases de 1 hora y media que se van a hacer a través de Zoom, como estamos haciendo ahora, y yo te voy a ir indicando. Todo eso, los precios y la duración, etcétera, me lo preguntan todo por mensaje privado en Instagram o WhatsApp. Bien, entonces muchas gracias por todo lo conversado, por esta información. Desde ya recomendarle a la audiencia que esté interesado que te contacte, poder participar
del sorteo a quienes les interese. Y nosotros ya nos vamos también, Sosé, te despedimos. Laura, primero, gracias por acompañarnos. Les quiero mandar un beso a mi mamá, que está en Montevideo. Lucy, te mando, te quiero mucho. A mi hermana Arpi, que está ayudando mucho a la recuperación de mi mamá, a cuidarla. A mi hija Maral, que hace ya meses que no las veo. Bueno, besos a todos por allí, a todos los que me conocen. Saludos entonces a toda la familia. Una vez más agradecerte a vos, a todos por acompañarnos. Y recuerden, hoy a las 0 horas se repite Audición Comidas. Nos vemos, José, también. Gracias. Gracias, José. Nos vemos. Chao. Gracias, Chao. Laura. Chao.